Ahora invitamos al monitor representante de la mesa de trabajo número 5. A nuestra mesa le correspondió pues analizar desde diferentes puntos de vista los diferentes sectores, pero pues primero voy a presentar algunos de los participantes que pues algunos se tuvieron que ir, pero bueno. Nos acompañaron entonces el señor Edgar Arturo Ramírez, él es asesor de gobierno de Puerto Tejada. Dari Suárez Reyes, ella es patrullera de la Policía Nacional. Celia Cárdenas, de la ONG Crecer en Familia. Ana Milena Carvajal, de la JAC, Bloques de Limonar de la Comuna 17. Melissa Álvarez, que pertenece a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Soraya Rayón, de Salud Mental de Jamundí. Y quien les habla, Norida Marixa Bravo, profesional del programa Universidad Saludable, Discapacidad y Deporte de la Universidad del Valle. Bueno, a continuación vamos a tratar de ser muy concisos en las conclusiones de cada espacio. Sin embargo, pues si hay alguna duda o algo que replicar, pues estamos abiertos y abiertas a la discusión. En la parte de desarrollo comunitario, la mesa concluye que es importante que se fomente en el tema del desarrollo comunitario la participación de las juntas de acción comunal, ¿sí? Ya que son un órgano o una estancia que ha venido trabajando en estos espacios por muchos años. Como segunda conclusión, se tiene que se traten o se intenten implementar los diferentes programas de gobierno que surgen a través de estas juntas de acción comunal o de las juntas de acción local, teniendo en cuenta no solamente estas, sino la alianza que se pueden generar con las otras entidades que sean pertinentes, pues dependiendo de cada tema que se vaya a ejecutar y dependiendo de la comuna o del sector. Otro aspecto importante que se concluía era que es necesario y pertinente fortalecer y crear programas en el tema de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en los centros de atención que ya existen de índole público o también aquellos que son privados sin ánimo de lucro. También podríamos hablar de aquel sector privado con ánimo de lucro, de alguna forma incentivar a continuar con sus acciones, pero tratando de manejar una coherencia con las diferentes normas y políticas que se están tratando de agrupar. En el área de cultura se habla de que se generen unas intervenciones educativas para bajar esa política pública que se va a generar para que esto quede de una forma pedagógica implantado en los diferentes espacios que estos deben pues iniciar en su implementación, ¿sí? Como segundo punto, fomentar las actividades culturales, deportivas, artísticas en las diferentes comunidades y de forma tal que se ajusten a sus diferentes necesidades. Es distinto el fomento de las actividades culturales, deportivas y artísticas en las diferentes universidades y ahí se subdivide, es distinto en una universidad pública, en una universidad privada. También es distinto en zonas barriales como la comuna X, la comuna Y, la comuna M, F. Todas las comunas son muy distintas y tienen sus particularidades y tienen unas culturas y unas agrupaciones de gran diversidad y eso hay que fomentarlo y hay que permitir que se desarrollen y pues en la medida de lo posible garantizar que se den. Reconocer también que la situación de consumo no solamente es de la persona y que es un asunto biológico, ¿sí? Que es un asunto que le faltó afecto, que le faltó carácter, sí, puede estar, lo reconocemos como mesa, sin embargo también debemos incluir un análisis y un punto de vista desde lo contextual, desde lo macro, incluso desde lo político, ¿sí? Desde los sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos y que tienen que ver con que Colombia no es igual pues, a otros países y que estamos pasando o pasamos por un momento de violencia que puede generar o desembocar diferentes consecuencias en términos del consumo. Ya pasando a la parte de educación,
se hablaba de que en todo esto que estamos viviendo, que es el generar política o política pública, sean basadas en la investigación, pero también sean basadas en una realidad social, ¿sí? En muchas ocasiones, en nuestra mesa lo mencionaban, la investigación no da cuenta de las realidades, porque muchas realidades o muchas situaciones de realidad no se pudieron sistematizar, ¿sí? Y hay realidades y experiencias, por así decirlo, muy buenas y muy significativas, pero uno no las puede registrar o no las puede ver en ningún lugar. Entonces es importante acercarnos y yo creo que este es un espacio también que nos acerca un poco a la realidad social. Mencionamos la importancia de la articulación, igual que lo mencionaban las otras mesas, del sector educativo y salud, pero también con el sector trabajo, ¿sí? Entendiendo que la articulación de estos tres sectores lleva a buscar unas estrategias de abordaje a la luz de la política para resolver las situaciones que rodean a la persona en el momento de consumo o en la promoción de la salud antes de que se realice pues el consumo. Estos tres sectores, en la medida de lo posible, guiada por la premisa de la articulación entre el sector educativo y la institución familia, ¿sí? Comprendiendo que en el sector educativo rigen muchas otras situaciones culturales y de formación y es, diríamos nosotros, un 60-80% del tiempo en el que los jóvenes, los niños permanecen y que la solución no solamente está mediada, como le decían en las premisas anteriores, desde el sector salud, sino que muchas veces el sector laboral o el sector trabajo de protección de salud, de protección social, debe hacer también unas intervenciones. Finalmente, diseñar que se piense en el diseño de estrategias según la particularidad de las instituciones y de las comunidades, que no se pierda esa noción de regionalismo, de la diversidad cultural que hay no solamente en Cali, sino también en sus diferentes regiones del departamento. En cuanto al fortalecimiento institucional, se habló de articular las instituciones de salud y las instituciones educativas, generando en la medida de lo posible un marco legal muy ligado a lo que sería la creación de la política pública o las diferentes leyes que ya existen frente al tema del consumo o su limitación. Asimismo, poder fortalecer o crear una alianza entre sectores o instituciones como el SENA, el ICBF, diferentes instituciones o centros de rehabilitación, esto para la adquisición de capacitaciones, ¿sí? Avanzando al tema de transporte y justicia, se piensa que es una propuesta dentro del pensum, cuando hablamos de pensum, hablamos principalmente de academia, ¿cierto? De academia, pero no solamente de universidad, sino también de las instituciones básica y primaria, que se articule el tema de convivencia ciudadana como un asunto de cátedra, donde se pueda discutir y hablar, y pues antes de esto estaría también el fortalecimiento de la institución de educación ante el tema, de los profesores, de la articulación también de la familia al tema, y así poder pues tener una mayor incidencia y esto nos va a generar, hablábamos, un impacto indirecto en el manejo, por ejemplo, del transporte y inmediatamente también nos da un impacto en el ámbito de la justicia o de lo que se puede considerar como justicia. El otro punto que hablábamos es de pensarnos una interseccionalidad para generar estrategias de justicia adecuadas para implementar acciones legales frente a la droga y el consumo, ¿sí? En algunas ocasiones cada sector crea su propia norma a la luz de una ley general o crea su propia interpretación su propia regla a través de su propia interpretación y no nos damos cuenta que el impacto puede llegar a ser negativo con los niños, los jóvenes, los adultos, y generar esa interseccionalidad entre diferentes profesionales de diferentes áreas nos lleva como a aterrizar diferentes impactos que puede generar estas diferentes normas que usualmente cada institución crea. Ya cerrando en el tema de salud, se propone la gestión con la academia, otra vez vuelve la articulación,
Para el fortalecimiento y la actualización en el tema pues, de droga o de consumo, para tratar de unificar como la forma en la que estamos expresándonos sobre el tema. Hay una rama amplia de diálogo frente al mismo y también una gran cantidad de formas de intervención que podríamos intentar unificarlas. Como segundo punto, elaborar y diseñar e implementar unos protocolos que permitan, unos protocolos integrales de atención a la población afectada y también que permitan levantar un tamizaje, ¿sí? Poder ir hasta los diferentes espacios y revisar qué está pasando, cómo podemos atender a la población. Mencionamos también en el punto de salud que es importante resaltar el tema de espacios que usualmente no se nombran, tienden a nombrarse los espacios universitarios, escolares, las comunas, pero por ejemplo espacios como la cárcel, que también son un lugar que hemos considerado en donde se hace valedero las personas pues, que hicieron algo malo, inmediatamente van para allá, pero no se piensa en los programas, en su fortalecimiento, en cómo debe ser su fortalecimiento frente al tema de rehabilitación y demás. Y en la parte deportiva se hablaba de la implementación de un programa que sea continuo, que tenga que ver con el tema de prevención para jóvenes y que también se articule en este punto a los entrenadores o a las diferentes personas que capacitan a los jóvenes. Y diseñar, elaborar